Ahora sí, perdona. Ahora sí está A grabando. ver, a ver. Ya. Bueno, lo que les decía entonces, como para resumir, para que quede la grabación, estamos viendo lo que son los efectos atmosféricos en las observaciones de objetos celestes, ya sea estrellas, galaxias, etcétera. ¿Ya? Porque ya pasamos todo lo que fue esto de entender como un poco la orientación o la ubicación de los objetos en el cielo, cómo nos ubicamos y cómo también medimos el tiempo, por ejemplo, que también lo vimos en una clase, y ahora vamos a ver la parte más técnica de la observación. Y como justamente todo bien habías dicho, José, la razón de por qué la atmósfera afecta es porque es un medio material. Está compuesto de gases estratificados en algunos casos, con distintas densidades a medida que vamos aumentando en altura, y por ende la luz interactúa con la materia y por lo tanto la atmósfera va a afectar el camino de la luz a medida que ésta la atraviesa. ¿Ya? Y de hecho, en el caso de la Tierra, la atmósfera, esto es para la Tierra, tenemos que la atmósfera es, la atmósfera es opaca a lo que es la radiación electromagnética, o en general a la gran parte del espectro electromagnético, gran parte de las ondas de distintas frecuencias o de distintas longitudes de onda, como quieran verlo, no pueden atravesar la atmósfera. ¿Ya? Eh, Nosotros, por ejemplo, una que principalmente atraviesa es la ventana óptica. Ya, esta es como bien conocida, que es básicamente la luz visible que sí puede entrar, eh, pero en general no es todo, no ocurre lo mismo en todas las longitudes de onda. De hecho, si vemos esta imagen, que voy a compartir ahora, este primer gráfico que está acá arriba es básicamente de alguna forma la absorción de la atmósfera a, a distintas altitudes para distintas longitudes de onda. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, rayos gamma, rayos X, infrarrojo, ondas de radio. Y básicamente la altura que sale acá, ¿ya? Como dice el gráfico, es a qué altura se reduce a la mitad la intensidad original que tenía la luz al momento de cruzar la atmósfera, ¿ya? Entonces pueden ver que, por ejemplo, todo lo que son rayos X y el ultravioleta se atenúa bastante rápido, a una altitud bastante alta. Por ende, al momento de llegar a la superficie, se ha perdido gran parte de intensidad. Y, por ejemplo, gracias a esto, estamos protegidos de los rayos ultravioleta. Y pueden ver que en el caso de la luz visible, que tenemos justo esta ventana que permite el paso casi completo, y en el infrarrojo ocurre que tenemos lo que se conocen como ventanas en el infrarrojo. O sea, hay pequeñas longitudes de onda bien definidas, o más que pequeñas, pocas longitudes de onda bien definidas en el infrarrojo, por la cual la luz sí logra llegar a la superficie de forma más o menos inalterada, pero son sumamente angostas, o sea, no es un rango muy amplio. Y entonces, si queremos observar, por ejemplo, objetos en el infrarrojo, tenemos que observarlos en estas longitudes de onda bien específicas. ¿Ya? Por ejemplo, yo en lo que trabajo, justamente yo observo objetos en el infrarrojo, entonces no es llegar y apuntar y decir, quiero observar en tal longitud de onda, sino que tengo que decir, bueno, de las longitudes de onda que puedo ver desde un telescopio ubicado en la Tierra, ¿cuál, eh, cuál es la que más me conviene dentro de la gama que tengo disponible para hacer lo que quiero hacer, o para observar lo que quiero observar, mejor dicho. Todo esto se soluciona, por ejemplo, con los telescopios espaciales. Los telescopios espaciales no sufren de estos efectos. Pero en general, sí estamos sujetos a esto cuando tenemos
telescopios en la Tierra, ¿ya? Que es, bueno, la gran mayoría, ¿ya? Seba, disculpa, ¿Sí? una duda. ¿Cómo se interpretaba el gráfico de recién? Así como si tenía Ah, como que. ya, lo voy a mostrar al tiro. Dame un segundito, ahí. Este gráfico es básicamente la altura, esta donde está como esto negro. Sí, sí. A esa altura, la intensidad de la luz ha disminuido en la mitad, ¿ya? O sea, se ha perdido, entre comillas, la mitad de la radiación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un rayo X a los 130 kilómetros, más o menos, en la atmósfera, o sea, a los 130 kilómetros de altura, ya ha reducido, la radiación se ha reducido a la mitad, ¿ya? La intensidad se ha reducido a la mitad. Entonces, obviamente, en todo el camino que le queda para la superficie se va a seguir perdiendo intensidad y por lo tanto la intensidad que va a llegar en la Tierra es sumamente baja en comparación a la intensidad original, ¿ya? En cambio, en la luz Ya, ya. visible, como no hay, no hay curva, no hay curva, que eso significa que la luz visible pasa completamente. Bueno, y hay algunos efectos igual, pero básicamente casi que nos llega toda la luz. Por eso llega la luz del Sol en el rango visible. Y en las longitudes de onda infrarrojas, a cierta altura se pierde o se ha llegado a perder la mitad de la intensidad, pero hay algunas ventanas, algunas longitudes de onda bien definidas, bien angostas, en la que la luz infrarroja sí logra atravesar hacia la superficie. De hecho, también esto tiene que ver un poco por qué los telescopios se tratan de construir en altura, ¿ya? Porque también justamente mientras más la altura, un poco menor es el efecto de la atmósfera, ¿ya? Pero eso es principalmente cómo se interpreta. La curva es básicamente a qué altura se ha perdido la mitad de la intensidad y, Ya, ya. No y sé, sí, ahí quedó. ya, Se entendió bien. Vale, vale. Gracias. ya. Bueno, entonces como les decía, la atmósfera es mayoritariamente opaca, como se veía en este gráfico, ¿ya? Y tenemos lo que se denominan ventanas, ¿ya? ¿Ya? Entonces la gracia es que cuando queremos observar un objeto es tratar de aprovechar estas ventanas, ¿ya? En general, se puede ver bastante en lo, como decía, en la luz, en el óptico, luz visible, que es una opción. Algunas ventanas en el infrarrojo específicas, que también, dependiendo de lo que se quiera observar, también son sumamente útiles. Y en lo que son las ondas de radio o submilimétricas también, que, bueno, no son exactamente lo mismo, pero están relativamente cerca en longitud de onda del espectro electromagnético, también atraviesa bastante. Y de hecho, por ejemplo, submilimétrico y ondas de radio es lo que observa ALMA, que son estos radiotelescopios. Entonces, también esto es algo que se puede observar. Y generalmente todo lo que son rayos gamma, rayos X, ultravioleta, se observa ya sea de manera un poco más indirecta o con telescopios espaciales. Ahí observar con un telescopio eh, terrestre es bastante eh, difícil. Entonces, o mucha exposición, mucho tiempo de exposición, o sea, observar por mucho tiempo para dar de acumular luz suficiente, etc. ¿Ya? Eh, y básicamente, una parte de los efectos de de la atmósfera es, como mostraba el gráfico, atenuación, perder intensidad, perder luz, básicamente. ¿Ya? Y toda esta atenuación se puede resumir en un primer concepto que es lo que se conoce como extinción atmosférica. O sea, todo fenómeno que produzca una pérdida de luz, una pérdida de la intensidad de la luz, eh,
está englobado en este concepto de extinción atmosférica, ¿ya? Entonces, todos los fenómenos asociados que hace que implican una detonación. Y en particular existen tres grandes efectos que son lo que se conoce como absorción, scattering y ¿ya? Y cuál de estos va a ocurrir depende mucho de la longitud de otras, o va a depender mucho de la longitud de onda de la que estemos hablando, ¿ya? En general, pues se podría decir que los tres ocurren al mismo tiempo, pero ciertas longitudes de onda se van a ver más afectadas por la absorción, otras van a verse más afectadas por scattering y otras se van a ver más afectadas por oscurecimiento directo. Entonces, dependiendo de la longitud de onda de la que hablemos, va a ser eh, va a ser el que sea más dominante. ¿Ya? Entonces vamos a partir un poco con lo que es absorción. ¿Ya? Y la pregunta, si lo han visto a lo mejor en la U ya, ustedes saben que los átomos eh, pueden absorber o interactuar con los fotones. ¿Y qué ocurre cuando un átomo o una molécula, por ejemplo, absorbe radiación o recibe radiación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los electrones? Eh, Eso del efecto fotoeléctrico, ¿o no? Sí, el efecto Como que fotoeléctrico es un ejemplo de lo que ocurre, pero en verdad lo más simple lo que ocurre es que el átomo se excita, se dice. ¿Ya? Básicamente lo que ocurre con un átomo excitado es que un electrón pasa a ocupar un estado de energía mayor, ¿ya? Queda bien definido. O otra cosa que también puede ocurrir con un átomo es que se ioniza, pierde un electrón, ¿ya? Pero básicamente eso implica que recibe la energía y la energía es utilizada para, o ya sea aumentar el nivel de energía del electrón o para ionizarlo completamente. Y en el caso de las moléculas también se pueden excitar y estar en estos estados de energía elevados, también se pueden ionizar, o también las moléculas puede ocurrir lo que se llama disociación, o sea que se separan, se descomponen. Por ejemplo, no es lo que ocurre exactamente acá en la atmósfera, pero por ejemplo, el ozono podría disociarse, que el ozono son tres átomos de hidrógeno, es una molécula de O3, podría disociarse en oxígeno monoatómico más oxígeno diatómico, o sea, O2 más O. ¿Ya? Entonces, ese proceso también requiere energía. Entonces, eso es lo que ocurre con la absorción. El átomo utiliza la energía del fotón, ¿ya? Y, y ya sea para excitarse o para disociarse, o para ionizarse. Ahora, el tema es que un conocimiento dado por la mecánica cuántica es que si yo tengo un átomo excitado, o sea, uno más electrones en un nivel de energía mayor, o el átomo, mejor dicho, en un nivel de energía mayor, demora 10 a la menos 8 segundos en liberar la energía. ¿Ya? Y esto, después un segundo, es básicamente decir, esto es básicamente decir que el electrón, o sea, el átomo recibe energía, pasa a un estado excitado, pero este estado no es estable, no es un estado basal donde al átomo le gusta estar. Al átomo, para estar estable, le gusta estar en estados de mínima energía, ya de baja energía.
Entonces lo que va a hacer es que después de haber sido excitado por un fotón, se remite o el electrón o el átomo va a liberar energía en forma de luz, nuevamente, con la misma longitud de onda de la energía que le incidió. O sea, básicamente, si por ejemplo un átomo se ve afectado por un rayo gamma, bueno, los rayos gamma son ionizantes, llamemos un luz, no sé, luz visible, por ejemplo, ¿ya? O luz ultravioleta, y gana energía, eh, después de 10,-8 segundos en promedio, va a liberar un fotón ultravioleta, si absorbió un fotón ultravioleta, eh, y va a transicionar de nuevo a un estado base con menor energía. ¿Ya? Pero la pregunta es entonces, si el átomo va a absorber la energía al excitarse y después la va a reemitir con la misma longitud, las mismas propiedades, ¿por qué entonces ocurre extinción? ¿Por qué hay atenuación? ¿Por qué al final nos termina llegando menos luz? ¿Se les ocurre por qué? ¿Podéis repetir, disculpa? Que... Que básicamente, cuando un átomo se excita, es un fotón lo golpea, por decirlo de alguna manera, pasa a un estado de energía más alto, después de 10⁻⁸ este átomo va a liberar esta energía y la va a liberar en forma de un fotón de la misma longitud de onda, las mismas propiedades del fotón que lo chocó inicialmente, y eso implicaría que en verdad no se pierde luz, porque pierdo un fotón en un principio, pero después emito un fotón nuevo. Sigo teniendo la misma cantidad de fotones, porque todos los que chocan después son reemitidos. Y si es así, entonces ¿por qué hay extinción? ¿Cómo podemos explicar que de cierta manera la luz, o sea, se pierde intensidad de luz, se pierda luz, se vean menos fotones? Si al final esto igual se reemiten. Mm, ya, ya. Eh, yo por lo menos no se me ocurre. A lo mejor porque son muchos átomos, no sé, pero no se me ocurre. No es tanto eso, la razón es bastante simple. Recordemos que estamos en 3 dimensiones y básicamente nada le dice al átomo en qué dirección tiene que emitir este fotón. Entonces, aunque el fotón se reemita, no necesariamente va a ser reemitido en la misma dirección que venía. Entonces, si por ejemplo, digamos que yo tengo un átomo aquí, ¿ya? Y tengo un fotón que lo impacta acá. El fotón podría salir para allá, o podría salir para acá, o podría salir para allá, o también podría salir en la misma dirección que venía el fotón original. ¿Ya? Vamos a mover este como el original. Pero eso es una posibilidad dentro de todas las direcciones en las que se puede emitir. ¿Ya? Y si asumimos que el fotón va a emitir eh, con una misma probabilidad en cualquier dirección, obviamente la probabilidad de que emita en la dirección en la que venía el fotón original es sumamente baja en comparación con todas las posibles direcciones. Entonces, como es tan baja, básicamente la luz se está emitiendo para todas partes y por lo tanto no nos va a llegar necesariamente a la misma dirección y por lo tanto vamos a ver menos luz, porque aun cuando se remita, nada nos asegura que va a seguir el mismo camino. Entonces, por eso se produce atenuación. ¿Ya? Puede volver, puede salir para cualquier lado, etc. ¿Ya? Sebastián, Ujú. pero también tiene que ver con la densidad que hay ahí, porque en el fondo, en la medida en que haya más posibilidades de choque, eh, nunca va a o sea, en el fondo va a seguir chocando continuamente, entonces se va a ir direccionando infinitas veces y obviamente que no va a llegar como quien dice a destino, ¿no? Sí, la densidad igual afecta, pero bueno, sí, hay un concepto de que nos dice más o menos cuánto puede recorrer un fotón dentro del camino y obviamente la densidad va, va a afectar, ¿ya? Pero
de cierta manera, si bien la densidad afecta también, la densidad afecta justamente por la misma razón de la que estaba pagando acá, que es que igual puede ser emitido en cualquier dirección. Entonces, eventualmente, mientras mayor densidad, va a implicar que no importa en qué dirección se emita, eventualmente va a chocar con otro fotón y probablemente no va a poder salir por donde venía, por el otro extremo, por decirlo de alguna forma, del material. ¿Ya? Pero igual tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo se va a mover la luz ahí entre medio. ¿Ya? A lo que voy es que independiente de más denso o menos denso, la extinción va a ocurrir igual. Va a ocurrir más o menos, pero la extinción en sí ocurre igual por este fenómeno. Entonces, este fenómeno que estoy explicando de la emisión en diferentes direcciones es la razón de por qué hay extinción, y la densidad nos va a decir más como qué tanta extinción hay, por decirlo de alguna manera, o qué tanto se reduce la cantidad de luz total. Y eso sí tiene que ver más con la densidad. Pero la razón del por qué hay extinción en sí es básicamente y fundamentalmente esta. ¿Ya? Pero sí, la densidad tiene un efecto ahí que igual se debe considerar. ¿Ya? Y como yo les decía, bueno, espero que quedó claro un poco esa como distinción que estoy haciendo yo. Sí, Ya, gracias. súper. Y como les decía, la extinción va a ocurrir, estos fenómenos van a ocurrir en diferente medida para diferentes longitudes de onda. ¿Ya? En el caso de la absorción, ocurre principalmente para longitudes de onda menor a 2900 Armstrong. ¿Ya? Armstrong es una medida de distancia que se usa bastante en astronomía, para darles como la idea. Esto es, solamente para que sepan, esto es 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? Y esto es como un paréntesis. Y aquí, esto es todo lo que es el V lejano hasta lo que pueden ser como rayos X, se ven principalmente afectados por absorción. ¿Ya? Y aquí, en este rango, la luz es absorbida casi en su totalidad y es principalmente por moléculas como O2, N2, NO, O3 u ozono, moléculas de oxígeno monoatómico, perdón, átomos de oxígeno u átomos de nitrógeno. ¿Ya? Y esto se absorbe casi en su totalidad, esto es casi totalmente opaco, ya no pasa mucha luz en estas longitudes de onda. Por eso la capa de ozono, por ejemplo, es tan importante, porque nos protege de, absorbe casi todo lo que es el ultravioleta. ¿Ya? Y otra longitud de onda, esto podríamos uno, y una segunda longitud de onda está dentro de lo que es más o menos 1 micrómetro hasta 1 milímetro, que esto es todo lo que es el infrarrojo lejano, hasta lo que se conoce como milimétrico. ¿Ya? Aquí igual pasa un poco de luz, no es tan opaco como en otra, como en la anterior, pero también es principalmente producto de hidrógeno atómico, oxígeno, CO2 también afecta harto, y la más importante, el agua. El agua afecta mucho todo lo que es el paso de estas longitudes de onda del infrarrojo, entre el infrarrojo lejano al milimétrico. ¿Ya? Y aquí y es por esto que están estas ventanas en el infrarrojo. ¿Ya? Básicamente, estas absorben gran parte de la radiación infrarroja, pero hay ciertas longitudes de onda que logran atravesar.
¿Ya? En general las ventanas están 1,25 micrómetros, 2,2 micrómetros, 3,4 micrómetros. Ahora si no me equivoco está en 4,2 micrómetros. Estas son las ventanas del infrarrojo. Son esas longitudes de onda que sí pueden pasar. Por eso es parcialmente opaca. ¿Ya? Igual logra atravesar ciertas longitudes de onda, ciertos tipos de luz, ciertas frecuencias de luz logran pasar. ¿Ya? Pero eso es básicamente lo que es la absorción y esos son como los rangos de longitud de onda en donde más afecta. Después tenemos, como hemos dicho, el scattering. ¿Ya? Y lo que ocurre en el scattering es, básicamente, no es lo mismo que reflexión, ¿ya? Porque no es que la luz se vea reflejada necesariamente, pero el scattering tiene que ver también con la interacción entre la luz y diferentes partículas, pero lo que ocurre aquí es que el átomo choca con la partícula y al chocar, el fotón se desvía, ¿ya? Aquí quiero que se entienda que si bien el dibujo es parecido, no es lo mismo que antes, que absorbe y después emite, sino que aquí solamente el mismo fotón choca y se desvía, ya cambia su dirección al interactuar con alguna partícula. Pero el efecto es relativamente similar y por eso también se considera como extinción, porque justamente va a haber atenuación de la luz porque la luz se va a dispersar en mayores direcciones, en más direcciones distintas, ¿ya? Y por lo que hace que solamente parte de la luz siga el camino original y eh, llegue al observador, ¿ya? Pero en este caso, como decía, es básicamente interacción vía choques entre la luz y partículas que hace que cambien de dirección, ¿ya? Y en este caso, la interacción y el scattering va a depender de dos cosas. Va a depender de la longitud de onda y va a depender de L, que esto es el tamaño de la partícula, ¿ya? O sea, básicamente, dependiendo del tamaño de la partícula, hay longitudes de onda que van a ser más o menos escateriadas que otras. Y también depende de la longitud de onda en el sentido de que, dependiendo de la composición, van a haber longitudes de onda que van a ser más o menos escateriadas. Cuando digo composición me refiero a la composición atmosférica. O sea, básicamente, si estoy estudiando el material y tengo sus componentes, van a haber longitudes de onda más o menos descateriadas, y si lo veo desde el punto de vista de la luz, dependiendo de por dónde yo esté pasando, me va a decir qué tanto me voy a escateriar en producto del tamaño. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Hay casos cuando el tamaño de la partícula es menor o similar a la longitud de onda incidente, se tiene que la intensidad escateriada, o sea, esto es la luz perdida, es proporcional a 1 partido de la longitud de onda a la cuarta. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como la ley de Rayleigh o dispersión de Rayleigh. ¿Ya? Y si ven esto, si se fijan,
a mayor longitud de onda, menos luz se pierde. ¿Ya? A medida, o sea, las longitudes de onda más largas se ven menos afectadas por el scattering. Bueno, no más largas, más grandes. ¿Ya? O sea, mayor longitud de onda, menos efecto tiene el scattering. ¿Ya? Y esto implica que se pierde más luz azul que roja. ¿Ya? Y esto lo que... Entonces, eso es por un lado. Y otro elemento bien, bien, podríamos decir casi obvio, ¿ya? Es que dependiendo de dónde en qué dirección yo esté mirando el, mi objeto, mi estrella, la cantidad de atmósfera que va a tener que atravesar es distinta. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a pasar también a mayor atmósfera o depende de la dirección, más atenuación va a haber. Y el efecto principal de esto es que, producto del scattering, en este caso particular de relación longitud de onda, tamaño partícula, ¿ya? Hace que las estrellas se vean más tenues, o sea, se pierde luz inevitablemente, y se vean más rojas. Entonces, nosotros las estrellas que vemos en el cielo se ven más rojas de lo que son normalmente. ¿Ya? Porque estamos recibiendo en comparación más fotones rojos en comparación con otras longitudes de onda, porque las otras longitudes de onda, por ejemplo el azul, se han perdido, se pierde más. ¿Ya? Y este fenómeno ocurre particularmente, esto o es importante para lo que es eh, una longitud de onda entre 2900 a 3900 Armstrong, que esto es lo que se conoce como el V cercano, ¿ya? 3900 a 7200 Armstrong, que esto va a referencia es justamente el visible, ¿ya? Y desde los 7200, perdón, puse un 7200 a 10.000 Armstrong, que esto es el infrarrojo cercano. O sea, entre los 2900 y 3000 y 10.000 Armstrong, el scattering es sumamente efectivo, y aquí cuando digo efectivo me refiero a que es más aproximadamente 25% de nación. Eh, entonces, en este rango, en estos rangos, aproximadamente un 25% de la luz solar, o sea, de la luz de una estrella, por ejemplo, o del sol, o cualquier objeto, se pierde. ¿Ya? Son 25% de la atenuación es netamente por scattering en este rango. Como decía, es entre 2900 a 10.000 Armstrong, pero separamos en estas tres rangos porque son diferentes tipos de luz, podemos decirlo. El UV, el visible y el infrarrojo tienen propiedades distintas en el sentido, en la relación, por ejemplo, de cómo son producidas o emitidas por los objetos. ¿Ya? Eso es un poco, como decía, el caso. Voy a subrayar acá. Este es este caso. ¿Ya? Pero
Perdón. Y la razón del el scattering es la razón de por qué el cielo se ve azul. ¿Ya? Suena extraño porque uno dice, ¿por qué el scattering produce que yo vea algo de un color? Si de hecho el scattering no debería ser que yo pierda color y, y sobre todo del azul. Y lo que ocurre es que justamente el cielo escaterea o hace estos cambios de dirección de la luz azul del sol, ¿ya? Que se ven más afectadas que otras longitudes de onda, en el rango visible al menos. Pero esta luz escateriada eventualmente igual termina atravesando la atmósfera y llega. Pero parecería ser que el cielo está emitiendo el color azul. Espero que se me entienda lo que quiero decir con esto. Básicamente, el sol emite luz, la luz pasa por la atmósfera, gran parte de la luz, o sea, no gran parte, la luz azul se ve más afectada que otras longitudes de onda en el rango visible, lo que hace que esta se termine escatereando por la atmósfera, pero eventualmente va a atravesar la atmósfera, pero la va a atravesar por distintos puntos. Y como la atraviesa por distintos puntos, da la impresión de que la luz que proviene del cielo es azul, o es principalmente azul, porque es la luz que está, la longitud de onda que se ve más afectada por el scattering. Entonces es la que más se va desviando y va como pasando por distintas partes del cielo hasta que llega a nosotros. Entonces esto es lo que produce que se vea azul el cielo. ¿Ya? Y hay otro rango que también importa el scattering, que es cuando la longitud de onda es sumamente comparable con el tamaño de las partículas. ¿Ya? Y en este caso la intensidad escateriada es proporcional a 1 sobre lambda. O sea, en este pequeño rango en que las longitudes de onda son iguales al tamaño de partícula, eh, se tiene que la intensidad no se ve tan, o no es, varía también en longitudes de onda, pero no es tan brusca la variación como ocurría en el caso anterior. ¿Ya? O sea, en el caso anterior, un pequeño cambio de longitud de onda producía que la intensidad escateriada fuera muy distinta. En cambio, aquí estos pequeños cambios no son tan notorios, a menos que sean ya variaciones más grandes de longitud de onda o en tamaño, como quieran ver. Y esto es principalmente lo que ocurre con lo que es el polvo en la atmósfera. ¿Ya? Partículas de polvo, silicatos, silicio, etc. ¿Ya? Y afecta principalmente a la luz roja, infrarrojo cercano. ¿Ya? El polvo en la atmósfera interactúa principalmente con la luz roja, con el infrarrojo cercano de la emisión de algún objeto celeste. ¿Ya? Y producto de esto, en el caso de que el cielo está lo que se podría decir como sucio, o sea, sumamente contaminado, etcétera, esto es lo que produce que, por ejemplo, la hora de la luz roja sea más escateriada y el cielo se vea más rojo. ¿Ya? En casos normales, como decía antes, se veía más azul, pero en caso de que haya mucha concentración de polvo, el color rojo se va a ver afectado y se va a escatear. ¿Ya? ¿Ya? Pero estos son principalmente los casos del scattering. ¿Ya? Y hay un Sí, va, disculpa. tercer, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué en este caso como afecta más la luz roja? Porque, o sea, como Porque, entiendo que ahora como que la luz que se pierde igual es como uno parte el lambda, pero igual porque como que la luz recuerda roja, que, porque recuerda que aquí el hecho de que sea la luz roja o el infrarrojo cercano no tiene que ver solo con la longitud de onda, sino que la longitud de onda comparada con el tamaño de las partículas. El concepto de polvo, que se usa aquí principalmente, que son este Mm. material particulado, eh,
el tamaño característico es justamente similar a la longitud de onda roja e infrarroja. ¿Ya? Ya, ya, ya. Entonces, como estamos hablando del polvo, el que produce este tipo de scattering, la longitud de onda que son de tamaño similar es este rango. ¿Ya? Por eso el scattering no es solamente decir tal longitud de onda se va a ver más o menos afectada por el scattering, porque va a depender del medio en el que pase y de qué está compuesto, porque me importa el tamaño de las partículas. ¿Ya? Entonces, Ya, justamente vale, vale. en el caso de la Tierra, de lo que hay en la Tierra, de la atmósfera terrestre, que es de donde estamos observando, eh, el polvo es lo que se ve principalmente afectado a esto en este rango particular. Si fuéramos a Marte, por ejemplo, y observáramos de Marte, a lo mejor este fenómeno, este scattering en que varía como 1 sobre lambda, se va a dar en otro rango de longitudes de onda, ¿ya? Porque las partículas que están en la atmósfera de Marte van a tener un tamaño comparable a otras longitudes de onda. Ya, vale, vale, vale. Es por eso. O sea, como la partícula la que no hace que sea el Claro, rojo. es el juego partícula-longitud de onda. No es uno solo o el otro solo. Son las dos las que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Ya, vale, vale. ¿Qué gracias? Y teníamos un tercer fenómeno, ¿ya? Que es lo que se conocía como oscurecimiento directo. Que el oscurecimiento de directo es como un caso especial de scattering, que es como el caso que nos, entre comillas, que nos falta un poco. Bueno, en realidad nos falta un entre medio, pero es cuando las partículas son mucho más grandes que la longitud de onda incidente. ¿Ya? Y en este caso, lo que ocurre es que la intensidad escateriada ya no depende de la longitud de onda. O sea que cuando llegamos al punto en que ocurre oscurecimiento directo, va a ocurrir la misma atenuación básicamente para todas las longitudes de onda. Ya no va a depender de que a lo mejor esta se va a ver más afectada que esta otra, no. Aquí, cuando pasamos al régimen de oscurecimiento directo, automáticamente todas las longitudes de onda se ven afectadas de la misma manera. ¿Ya? Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el agua. ¿Ya? El agua produce harto oscurecimiento directo en lo que serían como las nubes. ¿Ya? Tú la nube la ves blanca porque básicamente eh, refleja todo tipo de luz. ¿Ya? Eh, no hay alguna luz que se vea más o menos afectada en la nube. Entonces por eso se ve blanca. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros vemos un objeto blanco, en verdad es porque estamos percibiendo fotones más o menos de todas las longitudes de onda al mismo tiempo. Y el blanco y el negro no son color de fotones, sino que tienen que ver con la concentración de los fotones. Negro, cuando se ve algo negro, en verdad es que no está reflejando ningún fotón, o no está escatereando ningún fotón, está absorbiendo todo. Blanco es que está escatereando todo, está reflejando todo. Entonces las nubes, justamente tú las ves blancas porque no hay ninguna longitud de onda en particular que se vea más o menos afectada y que hace que tú veas la nube más rojiza o más blanca, o más amarilla o más verde. Tú la ves blanca porque está más o menos escateando todo en la misma forma. ¿Ya? Eh, y aquí es netamente casi que refleja, como digo, refleja todo, sale todo, ¿no? Escaterea mucho, es bien intenso y esto en algunos casos es lo que hace que, por ejemplo, no logren cruzar ciertas longitudes de onda de la atmósfera. ¿Ya? Ahora, esto va a ocurrir principalmente para longitudes de onda mayores a 100 metros. Ah, perdón, perdón, estaba viendo mal la punta. ¿Ya? Esto es básicamente el oscurecimiento directo. Aquí, como decía, el ejemplo son básicamente en las nubes, el agua, en la atmósfera en sí no hay un efecto tan directo del oscurecimiento directo, entonces el oscurecimiento directo se da, por ejemplo, cuando hay
concentraciones de nubes sobre cierta región, ahí esa parte de la atmósfera en particular se ve afectada por este fenómeno. ¿Ya? Y solamente para hacer como un paréntesis, para terminar como con esta parte, hay algunas longitudes de onda que no, rangos de longitud de onda que no me metí mucho, que es entre 1 centímetro, esto es aparte del oscurecimiento directo, ojo, ya, esto es solamente por completud, 10 a la 3 centímetros, o sea, estamos hablando de 10 metros, ¿ya? Aquí la atmósfera es eh, casi totalmente transparente. ¿Ya? Este rango justamente no lo había explicado antes porque estaba hablando de los fenómenos de extinción y justamente este rango de longitud de onda, en el caso de la atmósfera terrestre no se ve casi nada afectado por extinción, ¿ya? Aquí estas longitudes de onda pasan sumamente fácil y esto es lo que se conoce como la ventana del radio. ¿Ya? Y hay otro rango que es esta longitud de onda sobre 100 metros, que es completamente opaca. ¿Ya? Sobre 100 metros, nada, sobre 100 metros de longitud de onda, la luz no pasa por la atmósfera. ¿Ya? Y esto es por la ionosfera, se vuelve reflectiva. O sea, refleja todo la luz que incide y la devuelve en la misma dirección que venía. ¿Ya? Pero estos son pero no tiene que, ese efecto no tiene que ver con scattering o absorción, sino que es otro fenómeno que ocurre ahí, un poco más complejo que no es tema de este curso. Pero como por completitud, para que entendieran qué ocurre en estos casos. ¿Ya? Estos son como los rangos de fenómenos atmosféricos. ¿Ya? Y esta clase va a ser un poquito más larga porque hay otra serie de fenómenos atmosféricos que es necesario ver, ¿ya? Porque primero vimos lo que era la extinción, ya que era básicamente la pérdida de luz, ¿ya? Pero el efecto de la atmósfera no es solamente en la extinción, no es solamente que se pierda luz, que José lo había mencionado antes, la atmósfera también refracta, o que quiere decir que cambia de la dirección de la luz por el paso de un medio material, ¿ya? Y ojo, este cambio de dirección no tiene que ver con el scattering. ¿Ya? Antes nosotros habíamos hablado del scattering como como choque en la partícula del fotón en una partícula que hace que se vea deflectado y cambie su dirección. En el caso de la refracción, tiene que ver más que nada por otro tipo de interacciones con partículas, con la materia, que hace que cambie su dirección, pero ahora cambia de dirección de forma definida. En pocas palabras, la reflexión se sabe cómo va a cambiar la dirección de la luz. El scattering es mucho más aleatorio. En este caso, la reflexión es un fenómeno mucho más... no entendido, igual se entienden los dos, sino que la reflexión es un cambio de dirección que tiene... eh, que va a estar definido en base al medio. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. El scattering es aleatorio, es sumamente aleatorio, mientras que la refracción es un cambio de dirección definido dependiendo de las propiedades del medio. ¿Ya? Entonces ahora tenemos lo que es refracción, que es otro fenómeno atmosférico. Y en este también podemos encontrar tres tipos. Está lo que se conoce como refracción continua. Esta otra que es la diferencial.
¿ya? Y hay un tercero que tiene que ver con... que se llama aleatoria. ¿Ya? Y ojo, yo sé que dije recién de que el scattering era aleatorio y la reflexión es un cambio de dirección definido. Y van a entender después a qué me refiero con refracción aleatoria, porque no es lo mismo, la refracción aleatoria no quiere decir un cambio aleatorio de dirección dependiendo del paso del medio, sino que tiene que ver con la aleatoriedad del medio en sí. ¿Ya? Y ahí me van a entender a qué me refiero con esto. ¿Ya? Y básicamente nosotros sabemos, a partir de lo que se conoce como... yo no sé cómo Snell, sabemos que cambio de densidad, una densidad 1 a una densidad 2, va a implicar un cambio de dirección. Y a mí me importa principalmente es la densidad del medio. Y cómo se compara con el medio desde el que venía la luz. Y para que puedan ver la imagen. Va a ocurrir de que yo paso a mayor, yo tengo esta normal, o sea, tengo aquí, esto es básicamente, esto es básicamente la división entre los distintos medios, y si estoy pasando desde un medio que tiene menor densidad a uno que tiene mayor densidad, o sea, estoy pasando a uno que tiene mayor densidad, la luz va a acercarse a esta normal, a esta línea perpendicular a la superficie de separación, ¿ya? Y se va a mover se va a acercar hacia esa normal cuando pasa de un medio a otro. ¿Ya? Y recuerden, como digo, esta división es justamente el punto en que se define como la división de un medio y otro. ¿Ya? Y ocurre aquí que tengo también lo que es el índice de refracción de cada uno, que es n, que varía con la densidad también. O sea, también tiene el índice de refracción, me va a decir cuánto se refracta la luz, es básicamente eso, qué tanto se va a refractar la luz. Entonces, obviamente, si a mayor densidad se va a acercar más, se va a refractar más, entonces también aumenta con la densidad. ¿Ya? Y aquí entra en efecto lo que se conoce como la refracción continua. ¿Por qué continua? Porque si yo imagino mi atmósfera como un elemento ideal, ¿ya? Como un cuerpo ideal, o sea que con eso me refiero a que está bien separada en diferentes capas, cada una con diferentes composiciones. Voy a pasar por estas distintas capas produciendo refracción de la luz en cada uno de estos pasos. O sea, lo que va a ocurrir es algo similar a esta foto de acá. Básicamente, perdón que no voy a slide. Básicamente lo que tengo aquí, tengo la luz que viene en un medio 1, pasa a un medio 2, que es una capa distinta de la atmósfera, pasa después a un medio 3, que también es otra capa con otra densidad de la atmósfera, después a un medio 4 y así sucesivamente dependiendo de cuántas capas yo divida la atmósfera y yo la tenga estratificada. ¿Ya? Y cada uno de estos pasos va a refractar un poco más la luz y la va a acercar un poquito más a una normal.
Entonces, por eso se conoce como refracción continua, porque justamente es un proceso continuo. Tengo distintas capas y cada uno va a hacer que se refracte un poquito más la luz. ¿Ya? Y esto también está bajo el supuesto, bien estudiado, de que la densidad de la atmósfera aumenta a medida que la altura disminuye. O, mejor dicho, al revés, más conocido al revés, a mayor altitud, la densidad es menor. O sea, las capas superiores de la atmósfera tienen una menor densidad. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto que hace que... ¿cuál es el efecto que tiene esto en las observaciones? Es que en el cielo los objetos se van a ver a una altura distinta a la que tienen realmente. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí voy a mostrar otra imagen. Quiero explicar esto. Básicamente lo que tengo acá es mi estrella real. ¿Ya? Recuerden que aquí esta división de entre los medios va a estar como en esta dirección más o menos, entonces mi normal va a ser como así aproximadamente. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir acá, y voy a marcar esto un poco mejor para que se note, yo tengo entonces aquí, esta va a ser como mi línea de división, por lo tanto mi normal va a tener aproximadamente esta dirección. Va a ocurrir que la luz va a tender a acercarse a esta línea. Por lo tanto va como a bajar entre comillas. ¿Ya? Entonces para llegar a este punto, por ejemplo, la luz de esta estrella va a llegar aquí, pero va a llegar en esta dirección. Y si yo dijera, bueno, si esto pasó en línea recta, yo voy a pensar que la estrella está acá. O sea, en pocas palabras, la luz que vino de una estrella aquí, yo la veo venir desde acá. Si imaginara que está recto, ya que la luz atraviesa de forma recta, justamente por este efecto de refracción continua. Entonces, esto lo que produce es un cambio en la altura aparente de los objetos. Se ve mayor. ¿Ya? O sea, yo veo una mayor altura a la que tiene realmente, porque justamente con esta refracción va a hacer que yo vea la luz venir desde una dirección distinta. Y como se va acercando a esta normal, pareciera que esa dirección es más alto de lo que realmente está el objeto. ¿Ya? Pero solamente un efecto de la refracción. ¿Ya? Y mientras lo que va a ocurrir es que mientras más cerca del horizonte, mayor es el efecto. ¿Ya? Perdón. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en esta imagen. Que es acá. ¿Ya? Lo que ocurre acá, ¿por qué el efecto es mayor más cerca del horizonte? Tiene que ver con el hecho de que mientras más cerca del horizonte esté la estrella, más alejada de la normal está pasando la luz. ¿Ya? En cambio, cuando pasa por el cenit, que es este punto de acá, la luz está viajando en la dirección de la normal. Por lo tanto, la refracción es nula. Cuando la luz está yendo en dirección igual a la normal, la refracción no ocurre. ¿Ya? La refracción ocurre netamente producto de justamente esta diferencia entre la dirección de la luz y la dirección de la normal. Y esta diferencia es cada vez mayor a medida que la estrella está más cerca del horizonte, cuando nos vamos moviendo para acá. Por lo tanto, a medida que yo me voy moviendo más cerca del horizonte, la refracción es mayor. El efecto de la refracción es mayor. Y por lo tanto, como el efecto de la refracción es mayor,
yo veo el objeto, esta variación de la altura la veo más marcada en objetos cerca del horizonte que en objetos en el cenit, por ejemplo. Esta es una razón también porque, por ejemplo, me interesa también ver los objetos más cerca, observar los objetos lo más cerca posible del cenit, ya cuando quiero hacer una observación astronómica. Hay muchas razones para esto. Una de estas es justamente esto, que yo sé que a la altura de la que voy a estar enfocando mi telescopio va a estar cerca de la ubicación real del objeto. ¿Ya? Y en el horizonte, no, quedó en rojo nomás, pero en el horizonte ocurre un cambio aproximadamente de 5 segundos mayor que altura real. O sea, yo viendo un objeto en el horizonte lo voy a ver 35 segundos más arriba de lo que está realmente, en promedio. ¿Ya? Y de hecho, esto ocurre, lo que va a ocurrir acá es que en el caso del Sol, por ejemplo, y aquí se ve, cuando yo veo al Sol ponerse, en verdad el Sol está más abajo, ¿ya? O se ve más, o en realidad está más abajo de lo que se ve realmente en el horizonte, ¿ya? Igual recuerden que aquí el juego también tiene que ver con el tamaño del Sol, entonces no es tan notorio el efecto, pero ocurre, ¿ya? Eh, Ahora tenemos el segundo caso, que es la refracción, y no sé si lo marqué acá. Ah, ya, esto era el caso 1, sí, por supuesto. Ahora sería el caso 2, que es la refracción diferencial, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es que n, en realidad, depende de la longitud de onda. Quiere decir esto, que la luz, que la refracción no es la misma para toda longitud de onda. Y en verdad lo que ocurre es que a menor longitud de onda, mayor refracción, ¿ya? O mejor, mientras menor sea la longitud de onda, más se refracta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la luz visible, va a ocurrir que yo tengo la luz que viene de una estrella, que la luz que emite una estrella está en todas las longitudes de onda, tiene emisión en distintas longitudes de onda, y al pasar por la atmósfera, la luz roja se va a refractar menos que la luz azul, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que ocurre acá es que... Perdón, estoy como un poquito apagado. Lo que va a ocurrir acá es que cuando yo veo una estrella en el cielo con un telescopio, en verdad lo que tengo es casi un espectro. Ya cuando yo hablo de espectro de luz, me refiero a que yo veo un rango de luz, un rango de emisión. ¿Ya? Porque yo voy a ver mi objeto, obviamente el efecto no es tan notorio, sobre todo cuando tengo eh, ventanas muy definidas, pero si yo, por ejemplo, tengo un telescopio, tengo un espectrógrafo, que justamente lo que va a buscar es captar las luces de distintas longitudes de onda de un mismo objeto, va a ocurrir de que yo lo voy a ver como una serie el mismo objeto lo voy a ver como una serie de objetos como desplazados un poco, ¿ya? Entonces yo voy a ver, por ejemplo,
mi objeto, mi estrella voy a ver aquí, el azul, y después un poquito más arriba, y esto pensándolo, por ejemplo, en una foto, ¿ya? Si yo tengo en la idea de un espectrógrafo, yo voy a tener mi azul ahí, después mi rojo, y después aquí voy a tener longitudes de onda más grandes. Entonces voy a ver como una suerte de espectro, una suerte de seguidilla de objetos, donde en la parte más abajo estoy viendo perdón, es al revés, es al revés. Perdón. Es el rojo más cerca como del horizonte, después el azul, y después longitudes de onda más largas. ¿Ya? Entonces voy a ver como una suerte de espectro, voy a ver como una descomposición de la luz de mi objeto ubicado en distintas partes. ¿Ya? Porque justamente, y esto tiene que ver con lo que lo que había dicho anteriormente, va a ocurrir que va a ocurrir el fenómeno de refracción continua, o sea, la luz va a cambiar de dirección y por lo tanto voy a verla más arriba o más abajo, o sea, mejor, más arriba de lo que está realmente, pero al mismo tiempo, cada longitud de onda en particular va a sufrir refracciones continuas distintas, ¿ya? Entonces, la altura aparente de la luz roja va a estar más cerca del horizonte que la altura aparente de la longitud de onda azul, ¿ya? Y va a ocurrir algo como esto, que es que... No, espera, no tengo esta imagen, bueno. Pero básicamente lo que ocurre es que... Se la voy a mostrar acá. Esta última imagen acá abajo. Básicamente yo voy a tener mi estrella que viene para acá, la luz se va a dispersar, se va a refractar de forma distinta, y el rojo yo lo voy a ver venir desde aquí abajo, y el azul lo voy a ver venir desde un poco más arriba. Y por lo tanto, entre medio de acá, voy a ver toda la luz que esté en longitudes de onda entre el rojo y el azul. O sea, voy a ver cómo esta cosa un poco distribuida a lo largo del cielo, ¿ya? Entre longitudes de onda. Y eso es, por ejemplo, cómo funcionan ciertos espectrógrafos, ¿ya? Poner una rendija alineada de manera que quede toda la luz proveniente de distintas longitudes de onda dentro de esta rendija, y cada parte de la cámara capta una longitud de onda distinta, entonces después puedo medir las diferencias entre longitudes de onda, ¿ya? Esto es básicamente lo que se conoce como refracción diferencial, ¿ya? Yo le mencionaba antes. Y, espérame, para que esto quede, espera, esto. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como dispersión atmosférica. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como la refracción diferencial, que es básicamente la refracción continua tiene que ver con cómo cambia la dirección de la luz por el simple hecho de que está pasando por distintas capas de la atmósfera que tienen distintas densidades y por lo tanto refractan la luz de manera distinta. Y la refracción diferencial nos dice cómo la luz de un mismo objeto va a ser refractado de forma distinta dependiendo de las longitudes de onda. ¿Ya? O sea, distintas longitudes de onda se van a refractar de forma distinta. Y por lo tanto, la luz de un objeto la voy a ver como más esparcida, por decirlo de alguna manera, en el cielo, producto de esta refracción diferencial. Producto de cada longitud de onda se refracta de forma distinta al pasar por un mismo medio. ¿Ya? Y después viene la que es la 3. Con esto vamos a terminar hoy día. Que es la refracción aleatoria. Y esto es lo que quiero que quede claro, que es esta diferencia que yo había hecho con el scattering también. Cuando dije que el scattering es un efecto, es un fenómeno mucho más aleatorio en comparación con la refracción, que tiene que ver que es un fenómeno con un cambio de dirección definida. ¿Ya?
Y la refracción aleatoria no tiene que ver con un cambio de dirección aleatorio, sino que tiene que ver con lo que se conoce como inhomogeneidades atmosféricas. Y son estas inhomogeneidades las que son aleatorias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Es que la atmósfera no es tan perfecta como yo la quiero imaginar. ¿Ya? La atmósfera va a tener regiones donde la densidad no va a ser la misma que la de la capa en general. Van a haber paquetes donde a lo mejor la densidad va a ser mayor, van a haber lugares donde la densidad puede ser menor. Una nube, por ejemplo. Una nube es un gran ejemplo de cómo de un pequeño espacio, un pequeño pedazo de atmósfera, por decirlo de alguna forma, cercana, que tiene una concentración de materia y una densidad distinta a la del resto de la atmósfera que está a su alrededor. ¿Ya? Y por lo tanto, la luz que va a pasar por la nube no va a sufrir la misma refracción que va a sufrir la luz que pasa alrededor sin darse cuenta. Y pasa solamente por la atmósfera que está rodeando la nube. ¿Ya? Y son estas inhomogeneidades, estos como paquetes o regiones con variaciones locales de densidad, los que producen refracciones aleatorias, en el sentido de que la refracción que va a sufrir la luz al pasar por esa pequeña región no es la misma que sufriría si pasara por la región si esta fuera totalmente homogénea. Y por eso esto es aleatorio, porque estas inhomogeneidades son las que son aleatorias. ¿Ya? La refracción sigue siendo la misma, y si yo conozco la propiedad o conozco la densidad, por ejemplo, de estas inhomogeneidades, puedo seguir prediciendo cómo se va a refractar la luz al pasar por ellas. El tema es que yo no sé dónde están o cuándo se van a formar. Por lo tanto, puede ocurrir que cuando yo estoy observando justo ocurre una de estas en el camino de la luz de la estrella que yo quiero ver, y por lo mismo, en ese momento la refracción producida al pasar por esa región va a ser distinta y va a ser aleatorio y va a ser diferente. ¿Ya? Y lo que ocurre acá, y esto es lo que explica el centelleo, el titileo de las estrellas. Esto es lo que produce el titileo. Porque básicamente la atmósfera está constantemente cambiando. Finalmente son gases que se están moviendo, se están desplazando, están cambiando de posición las partículas, etc. ¿Ya? Y pareciera que están titilando, porque justamente parece que están como los rayos los rayos de luz de la estrella están cambiando levemente de dirección. Y esto sería un cambio leve de... Entonces, cuando la veo titilada, la veo un poquito más intensa en un momento, es porque a lo mejor la luz me está llegando más directa. Cuando la veo un poquito más débil es porque se refractó más y por lo tanto no me está llegando tan directo. ¿Ya? Y es justamente por estas inhomogeneidades. ¿Ya? Como la atmósfera está constantemente cambiando, la refracción es distinta en cada instante y por ende la dirección o por donde me está llegando la luz es levemente distinto y veo la estrella titilar o centellar o variar su luz. ¿Ya? Y en astronomía nosotros medimos esto utilizando un elemento que se llama el seeing. ¿Ya? El seeing, ¿ya? Es el tamaño angular del... Esta es una forma muy simple de resumirlo, pero básicamente yo voy a tener la refracción producida por la atmósfera, igual va a estar contenida dentro de una región, ¿ya? Esta región tiene un tamaño angular, y en astronomía se denomina así a este tamaño angular, a esta región angular por donde se está refractando la luz. ¿Ya? Y ocurre que en astronomía justamente lo que yo quiero ver es reducir este zinc,
O sea, yo quiero que la luz esté concentrada en una región mayor, que no varíe mucho, que sea lo más homogénea posible. ¿Ya? Entonces, como para darles una idea, entre 0.5, perdón, 0.5 arcosegundos hasta, digamos, 1, se puede hablar de lo que es un buen SIG, o sea, veo un objeto bien definido. Cuando ya tengo entre 1 y 2, esto es un SIG ya más promedio, o sea, es lo más normal, pero no es bueno para las observaciones, pero es como lo que se puede conseguir más comúnmente. Y ya sobre 2 arcosegundos es malo. O sea, ahí ya sí que tengo mi objeto, mi luz diseminada en una región demasiado grande, entonces el objeto se ve muy aberrado, muy deformado y no me sirve. ¿Ya? Pero esto es básicamente lo que produce la refracción aleatoria. ¿Ya? Como decía, estas inhomogeneidades aleatorias producto de la variación de la atmósfera que produce refracciones eh, inesperadas o aleatorias en la luz. Y hace que la luz parezca estar constantemente cambiando de dirección. Lo que produce este video. Bueno,